Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Luan Montoya Jesús Isaac. y Arce Hernández Ricardo. Nosotros presentaremos el proyecto de configuración y mapeo de un módulo standalone para un motor de combustión interna. Bueno, para este primer video vamos a describir los materiales que utilizamos para la interconexión del módulo con nuestra PC, así también como los diagramas eléctricos que comprende el funcionamiento de nuestro módulo standalone. Al igual que describiremos el proceso por el cual se configura y se realizan los mapas dentro del software propio de la marca del módulo. Pasaremos a describir nuestro módulo, el cual es el módulo de control AIM Infinity 506. Este módulo es un dispositivo standalone, el cual se define así por pertenecer al mercado aftermarket, en el cual diversas marcas independientes fuera del diseño de los fabricantes de producción, tales como Ford, General Motors, entre otros, dedican a hacer ingeniería inversa para diseñar productos los cuales son aplicables dentro de los vehículos de producción. Para la conexión entre el módulo y la PC, este debe estar banqueado y ser alimentado con 12 volts de la batería y sus conexiones negativas para así lograr su funcionamiento y permitir un enlace entre estos dos componentes. Ok, como podrán ver en la pantalla el diagrama de alimentación, las terminales son C10 para el permanente de batería, C48 para el switch de ignición, el cual nos va a permitir la habilitación de todas las funciones, y C43, C73, C46 y C67, las terminales directas a negativo de la batería. Bueno, como ya escuchamos, nuestro módulo necesita ser alimentado. Por obvias razones tuvimos que crear nuestro propio arnés. Este arnés se compone de diferentes partes, las cuales voy a proceder a describir. Bueno, para el inicio de nuestro arnés tendríamos nuestras dos terminales, positivo y negativo, hacia nuestra batería, que la batería será una batería de tipo automotriz estándar de 12 volts. A continuación tendríamos nuestro master switch. Este master switch va a ser el que abra y cierre todo nuestro circuito. Aunado a esto tendríamos dos ramificaciones. Una, como ya escuchamos, un pin de nuestra EQ necesita ser alimentado constantemente. Esa sería una ramificación. Y la segunda sería en la cual tendremos nuestro switch de ignición. En esta ramificación alimentaría el pin, el cual está abriendo las funciones de la EQ. Y aunado a esto tendríamos nuestros portafusibles por protección, por seguridad de la EQ también. Tendríamos nuestros portafusibles, el de alimentación constante será de 10 amperes y el de alimentación de switch de ignición será de 3 amperes. Todo esto será conectado a un socket. Este socket va a ser el que se conecte directamente con los pines de la EQ y a continuación procederemos a hacer la demostración de nuestra conexión entre la EQ y nuestra PC. Voy a mostrar cómo está conectado nuestro circuito de alimentación. Bueno, aquí tenemos nuestra batería de tipo automotriz que nos va a proporcionar 12 volts. Continuamos, vemos que aquí tenemos nuestro primer switch, que es el master, hacia las dos ramificaciones, hasta nuestra ramificación del segundo switch, que es el switch de ignición, y a continuación con el de alimentación continua. Todo esto aunado a nuestro socket, y como ya habíamos dicho, este socket va a ser el que esté conectado con los pines de la EQ. Procedimos a medir el voltaje eh, en nuestra clavija en el socket de la alimentación continua de la batería, como aquí podemos ver, y tenemos nuestros 12 volts. Ahora procederemos a encender en nuestra parte del switch de ignición para alimentar las funciones de la EQ. Igual vamos a proceder a hacer nuestra medición en nuestro pin del socket. Igual tenemos nuestros 12 volts. Ok, ya que procedimos a hacer nuestro encendido de nuestro master y el de ignición, vamos a ver cómo el software va a marcar que ya hay conexión entre nuestro módulo y la PC. Ahí podemos estar que está cargando. Y pues ya, ahora sí ya tiene la intercomunicación lista. Vale, ya que nuestro módulo está completamente enlazado con la PC, ahora pasemos a escribir el software, al igual que la estructura de cómo se compone la configuración y los mapas. Bueno, concentrarnos con la configuración.
y en la parte del menú tendremos a nuestro asistente de configuración. Aquí se insertarán todos los parámetros del motor, al igual que los datos de funcionamiento de sensores y actuadores que vamos a utilizar. Tendremos, por ejemplo, el desplazamiento del motor o su cilindrada, el número de cilindros, el tipo de ciclos si es de 2 o 4 tiempos, el tipo de ignición, si es secuencial, por distribuidor o utiliza bobinas de doble chispa o chispa perdida. Si tenemos el tipo de inyección secuencial, semisecuencial o en grupo, o incluso si es inyección simultánea. O sea, todos los inyectores al mismo tiempo dosifican combustible. El orden de encendido, el método de cálculo de carga de aire, ya sea por medio de la eficiencia volumétrica, tomando los valores de presión del sensor MAP y de temperatura de admisión del sensor YAT, o por medio directo desde un sensor de flujo de masa de aire, ya sea análogo de 0,5 voltios o digital por medio de su variación de frecuencia. Al igual que se definirán las unidades en las cuales se expresará nuestra variable de carga del motor, ya sea por medio del sensor MAP en presión en kilopascales, por medio de la apertura de nuestra mariposa de aceleración o por medio del flujo de aire hacia el motor. Estos valores servirán para definir las unidades en las que se expresa la parte de la carga del motor en nuestras tablas de inyección y de ignición. Bueno, seguiremos con nuestra configuración del sensor herbo de levas en el sensor de cigüeñal. Aquí el software nos ofrece un vasto catálogo de aplicaciones para motores de producción o aplicaciones universales, las cuales varían del tipo de sensor, si es magnético o de efecto Hall, la cantidad de sensores que va a tener, al igual que la geometría de nuestras ruedas de referencia o ruedas dentadas. Después, los detalles de cancelación de ruido. Aquí se define el nivel que va a tener nuestro circuito operacional dentro del módulo, el cual actuará como un filtro de señal para filtrar o limpiar el ruido que vendrá en nuestras señales del sensor CKP y el sensor CMP. Cada tabla, tanto de ignición, inyección y relacionada de combustible, se dividen en diferentes partes. Por ejemplo, en un rango de bajas cargas con bajas revoluciones del motor, se puede definir como el estado del motor en arranque, esto cuando se acciona la marcha. Esto se puede mostrar en los recuadros seleccionados en color azul. En cargas medias con revoluciones en estado de ralentí, hablando de 1500 a 2000 revoluciones, se tienen el motor en estado de ralentí, y de 2500 a 4000 con unas cargas moderadas se tiene como el motor en estado de crucero o en un manejo normal. Hablando de cargas altas bajo revoluciones en estado de crucero, se tiene como un estado del motor con el acelerador completamente abierto, pero con bajas revoluciones, como estaríamos viendo por ejemplo, en un estado de conducción teniendo el vehículo en sexta o en séptima, pero apretando completamente el acelerador. Después pasaremos a nuestros estados de carga máxima a altas revoluciones, que es cuando el motor se encuentra a máxima potencia, y desde el máximo torque hasta la máxima potencia. Hablando de teniendo el vehículo en tercera, segunda, cuarta marcha, con el acelerador completamente abierto. A estas igual le corresponden ciertos valores de eficiencia volumétrica para obtener un mayor ancho de pulso del inyector y dosificar mayor cantidad de combustible. Por último, tenemos esta sección en la que se definen bajas cargas y altas revoluciones. Esta sección le corresponde a la situación de manejo en la cual el motor está a altas revoluciones con
con el acelerador completamente abierto y de repente el conductor suelta el acelerador cerrándose por completo, pero manteniendo esas revoluciones. Suelen ser cuestión de segundos o menos para que las revoluciones comiencen a decaer. Así que ahí se muestran nuestros diferentes secciones de el estado de conducción y el estado de presión del motor para comenzar a tener referencia de cómo tendremos o cómo distribuiremos los valores que necesitamos aplicar para obtener un torque y una potencia deseada. Y bueno, ese es el proceso del cómo se realiza el mapeo de la inyección y la relación aire-combustible.